vida que se gloria a Jesús. Vivi y Byron, ellos son real. Amén. Entonces, la palabra de Dios es darle vida a Cristo Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y maravillosamente. Soy el pastor Julio Brizuela y esto es tu iglesia en línea, la Cueva de Adulam. Ministerios Cristianos Vino Nuevo para las Naciones, desde Chiquimula, Guatemala, para todo el mundo. Es una bendición, realmente es un gusto, es un privilegio el poder estar una vez más aquí frente a ustedes a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube. Gloria a Dios por estas plataformas. De una u otra forma, el Señor siempre abre puertas para que la palabra del Señor se predique, se divulgue y pueda llegar hasta los confines de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, un saludo muy especial para todos ustedes que se conectan ya. Gracias, bienvenidos. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Hoy es un día jueves 10 de junio del año 2021 y el Señor sigue siendo bueno. Aleluya. Oiga bien esto, escuche. Me gusta muchísimo expresar esto. No porque Dios tenga un fin para ser bueno. Él siempre será bueno. Porque Él es amor, Él es compasión, Él es misericordia, Él es fidelidad. Amén. Él es todo. Él jamás se va a terminar. Él no tiene amor. Él es amor. ¿Sí? Él no tiene vida. Él es la fuente de la vida. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios porque podemos acercarnos, dice la palabra, confiadamente ante su trono de gracia y encontrar allí gracia y misericordia para el oportuno socorro. Van a perdonar los ruiditos de mi mascota, de Samantha. Olvidé cerrar una puerta para que no pase al otro lugar, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, ayer iniciamos el capítulo 9 del libro de los Hechos. Seguimos leyendo la palabra. Yo quiero, al hacerlo de esta forma, yo quiero que podamos ir viendo capítulo por capítulo, versículos por versículo, a manera de que podamos extraer lo mayor posible del mensaje que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Al hacerlo así, busco también el que usted pueda aprender a leer la palabra y pueda encontrar en ella palabras de vida, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de dirección, palabras de confirmación para su vida en X o Y situación que usted necesita. Cuando usted ora, usted le habla a Dios, pero cuando usted lee la palabra, Dios le habla a su vida y Dios le da a través de la palabra la respuesta que usted necesita. Probablemente usted está orando desde hace mucho tiempo atrás y todavía no ha obtenido una respuesta. Hoy puede ser que la respuesta llegue a su vida o que ya haya llegado y es por ello que estamos acá. Entonces, como dije, continuamos con la lectura del capítulo 9. Ayer comenzamos a leer la historia de cómo fue la conversión de Saulo, quien tiempo después el Señor le cambia su nombre y le llama Pablo. Pablo significa pequeño, o el último, el pequeño, ¿sí? Haciendo o viendo pues este significado, llegamos a este punto que Pablo era el más pequeño de los apóstoles, ¿sí? Y tal como dice la palabra, el mayor servirá al menor, se cumplió también en Pablo. Los grandes en un momento terminaron sirviéndole al menor, ayudándole en la obra, y este mucho más pequeño, que era Pablo, en un momento dado también
llegó al punto de llamarle la atención a aquellos que eran mayores que él en tiempo y en conocimiento de la palabra de Dios. Pablo, un hombre enérgico, de carácter, no de carácter, sino de temperamento colérico, muy fuerte, pero que bajo el control del Espíritu Santo, este hombre se vuelve uno de los más grandes apóstoles de la historia cristiana. Uno de los hombres que logró llenar el mundo conocido en aquellos tiempos de la palabra de Dios. A pesar, como dijimos, que él era el último o el más pequeño de los apóstoles que aparecen en ese tiempo, este hombre, con toda la sabiduría que Dios le había dado aún antes de ser su hijo, y cómo el Señor lo llevó desde pequeño hasta ser ya un hombre, lo llevó aprendiendo y conociendo la palabra de Dios, porque todo eso le iba a servir para cuando él llegara en Cristo a poder predicar a las naciones. Todo lo que el Señor nos permite es porque Dios así lo tiene planificado. Y Dios de esa forma busca que todo lo que nosotros tenemos lo podamos poner al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, mis amados amigos, prepárense. Preparen a sus hijos. Si ya son padres, enséñenles a sus hijos a prepararse lo mejor posible. ¿Por qué? Porque mientras más preparado, el Señor podrá usarlos de una manera mucho mejor. No estoy diciendo de que aquel que no es preparado no tenga la capacidad de poder honrar y servir al Señor. Claro está. Porque si vemos a los dos hombres más fuertes de la iglesia primitiva, hablando del apóstol Pedro y luego hablando del apóstol Pablo, ambos fueron grandes hombres, pero Pablo aventajaba en muchas cosas a Pedro gracias al conocimiento que Dios le permitió obtener. Oiga bien, Dios le permitió obtener para sus propios fines, para sus propios propósitos. Sí, claro, el enemigo ha venido ahora con una mentalidad religiosa, haciéndonos pensar de que no, el estudio no es necesario para servir al Señor. Claro que es necesario, porque mientras más conocimiento usted tiene, su mente se ha agilizado mucho más, se ha ejercitado mucho más y puede comprender y puede entender las reglas, las normas de la gramática, de todo lo que hay aquí en la palabra de Dios, que es necesario para no terminar equivocándonos o tergiversando o malinterpretando la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, ahí está hablando específicamente del conocimiento de la palabra de Dios. Pero si yo no estoy preparado, si yo no dedico tiempo a prepararme académicamente, mi comprensión de lectura será mucho más pequeña que la de otras personas. Yo soy profesor de profesión. Sin embargo, mi comprensión, por ejemplo, ante un abogado es mínima, porque yo no lo soy, yo no soy abogado. Entonces él me aventaja en conocimiento sobre leyes. Yo puedo ser profesor y fui maestro de muchos que hoy por hoy son médicos. Ahora mi comprensión con relación a la carrera que ellos escogieron es muy limitada a lo que ellos saben con respecto a la medicina. Entonces, todo esto lo digo con el fin de que entendamos, hermanos, que es necesario prepararnos. Y como padres es necesario que les enseñemos a nuestros hijos a prepararse. Eso implica que ante todo usted como padre o como madre tiene que disciplinarse en el sentido de saber disciplinar a sus hijos. Porque muchas veces
por no forzar mucho a nuestros hijos, les permitimos que, bueno, hoy no quieres ir a la escuela, no vayas, mijito. O no entendiste, yo hablo con la maestra. ¿Me entiende? No. Usted tiene que ser bien disciplinado, y cuando tiene que ejercer su autoridad sobre sus hijos para que aprendan, usted tiene que ser firme, porque es usted el padre y usted es la madre, usted es la autoridad, y Dios permitió que haya conocimiento académico para que nos preparemos para dar un mejor servicio al reino. Ese es otro punto. Cuando buscamos de Dios como padres, tenemos que educar a nuestros hijos con una mentalidad de reino, no una mentalidad de mundo. ¿Me entiende? Es decir, el mundo normalmente nos dice: estudia para que seas alguien en la vida. Discúlpenme, cuando estamos en Cristo ya somos alguien en la vida. Somos primeramente hijos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso. No necesitamos nada externo para ser alguien en la vida. Ya somos hijos de Dios. El punto es que debemos enseñarles a nuestros hijos a prepararse, estudien para que puedan ser mejores herramientas, y como herramientas sean más útiles en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy distinto a enseñarle a los hijos también: estudien para que tengan una carrera que les dé pisto. ¿Me entienden? Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ser distinta a la forma de pensar, de creer o de vivir de aquellos que todavía no conocen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o de aquellos cristianos que, mal enseñados, creen o piensan que no es necesario prepararnos para ser siervos del Señor. Claro que es necesario. Es muy necesario. Así que digo esto, como dije, para que veamos la diferencia del mejor servicio cuando tenemos la oportunidad de estudiar, a aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad por cuestiones económicas, por cuestiones de muchas índoles, pero que, miren, yo admiro a aquellas personas que aún ya grandes dicen: bueno, ya mis hijos son unos profesionales, ahora me toca a mí. Lo que no pude hacer antes, hoy me toca a mí. Y se ponen a estudiar, y se esfuerzan por estudiar, y se esfuerzan por aprender, y logran o alcanzan aquellos sueños o aquellas metas que se habían propuesto mucho tiempo atrás. Vea todo lo que estamos aprendiendo, y eso que todavía no estamos leyendo la palabra. Y no es que no la estemos leyendo, lo que pasa es que me estoy basando a lo que ya leímos, me estoy basando a lo que hemos visto en la palabra y lo que muestra la palabra en relación, en este caso, a Pedro y a Juan. Muy bien. Ayer leíamos entonces cómo el apóstol Pablo, en este caso todavía Saulo, respirando, dice la palabra, amenazas en contra de aquellos que formaban parte del camino, así le llamaban, para ellos en ese momento era una secta, la secta del camino, a los seguidores pues de Cristo, así se le llamaba antes de ser llamados cristianos. Entonces vemos cómo este hombre, con aquel temperamento agresivo, violento, colérico que había en él, respiraba amenazas en contra de la iglesia. Y normalmente pues se va y buscan el apoyo de aquellos que pensaban o creían igual que él en ese momento, y llega a donde aquellos, ¿verdad?, que tiempo atrás habían buscado la forma de darle muerte a Jesús, y que lograron pues que los romanos lo crucificaran, aunque sabemos que no lo mataron ellos, ni los judíos ni los romanos. Él dio su vida. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la doy, yo la pongo en rescate de ustedes. Entonces, llega con estos, y estos le dan cartas de autorización para que
si en Damasco encuentra gente que siguen este camino o que siguen esta nueva doctrina, sean apresados y llevados a la cárcel, y si es necesario, se les dé muerte. Y en esto iba con toda seguridad, con toda la gallardía posible el apóstol Pablo, o en ese momento vuelvo a decir Saulo, sin imaginar de que ya desde antes de la fundación del mundo, Dios le tenía preparado un encuentro muy especial con Jesucristo ese mismo día. Por eso ayer decía, cuidado con menospreciar a la gente que no ha conocido a Cristo. Lo digo porque he escuchado a muchos, voy a usar esta palabra mejor, no voy a usar la palabra cristiano. He escuchado a muchos evangélicos enorgullecerse, sentirse mejor que aquellos que no conocen a Cristo. Y en su mal entendimiento dicen, ¿y usted ya tiene religión? Yo tengo la religión evangélica. Y con mucho orgullo lo expresan y menosprecian a aquellos que todavía no conocen a Cristo o que profesan otra creencia o una religión. Y digo esto porque también estos hermanitos, si se les puede llamar hermanitos, pues evangélicos, han tomado el evangelio como una religión. Entonces dicen, mi religión es la evangélica. Y están muy confundidos porque la palabra de Dios jamás menciona una religión evangélica o una creencia evangélica. Lo de evangélico apareció aproximadamente unos 200 años, o 150 años atrás para acá, se levantó un movimiento el que se le llamó evangélicos, y de ahí se empezaron a llamar los evangélicos y los otros, los evangélicos y aquellos, los evangélicos y estos, ¿me entienden? Pero bíblicamente, el verdadero nombre que se nos dio por primera vez en Antioquía a los que seguimos a Cristo, a los que imitamos a Cristo y luchamos por imitarlo, fue la palabra cristiano. De ahí que cristianos o el cristianismo tampoco es una religión, porque Jesús no implantó una religión. El punto es, volvamos acá al tema. Con esto iba el apóstol Saulo en ese momento todavía, cuando mira el resplandor de una luz, no vio la luz específicamente, solo el resplandor, y el resplandor fue suficiente para que lo botara del caballo y para que se quedara ciego por 3 días. Bueno, conocemos la historia, es llevado a Damasco, pero antes el Señor le habla ahí mientras él está en el suelo entre el polvo, asustado, créanme, asustado, porque él jamás pensó tener una experiencia como la que tuvo en esa ocasión. Pero algo que me llamó la atención es esto, es que desde el momento que oye aquella voz, él entiende que aquella voz no es una voz humana, es una voz angelical o divina, a tal punto que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Lo vamos a buscar acá. Aquí estamos en el versículo 6. Primero le dice, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no le dijo, ¿con quién hablo? ¿Quién eres tú? No, oiga bien, se humilló, se le fueron todos aquellos aires de grandeza que tenía Saulo, y es que humanamente hablando,
él tenía de qué creerse, si eso fuese válido. Era de una de las tribus de Israel, israelita, puro, fariseo de fariseos, en cuestiones de la ley, irreprensible. Por eso les digo, él según estaba haciéndole un favor a Dios al perseguir a estos que blasfemaban contra la ley dada por Moisés. En sí su corazón no era un corazón, llamémosle así, malo. Simplemente él creía estar dándole un servicio a Dios. Así como hoy hay muchos que hacen muchas cosas, pero que en su misericordia Dios todavía los saca. Y es así como vemos que salen las noticias. El fulano tal, hijo del fulano tal, de los terroristas tal, se convierte a Cristo. Jamás imaginaron que pudiera pasar algo, pero pasó. Pasó aquí. Y se le van los aires de grandeza a Saulo. Ya no habla con aquella impetuosidad, ya aquella prepotencia, ¿sí? Orgullo, sino se humilla y dice: ¿quién eres? Oiga bien, Señor. Wow, es que se me pone la piel de gallina solo leer esto. ¿Quién eres, Señor? Se bajó. Mire, ya estaba abajo del caballo, pero él se bajó de su propio trono. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús. ¿Sí? Yo soy al que tú persigues. Estás golpeándote a ti mismo. Es como si le estuvieras dando golpes a un aguijón. Y oiga bien lo que responde cuando escucha el nombre de aquel a quien él estaba persiguiendo. Escucha el nombre de aquel a quien él pensaba o él creía que le estaba haciendo un favor. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y él, temblando y temeroso, oiga, al tener aquel encuentro, él no pudo decir más que realmente estaba equivocado. En una milésima de segundo él entendió, estaba siguiendo a Dios mismo, al Hijo de Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, y se humilló y dijo, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso inmediatamente a la disposición de su Señor. Se puso inmediatamente a la disposición de Jesucristo. Es decir, se rindió su voluntad, rindió su todo, su mente, su alma y su cuerpo. Y creyó. Porque nadie, oiga bien, nadie que no cree en alguien lo va a llamar con sujeción o le va a decir Señor. Permítanme. Nadie lo va a hacer así. A menos que haya creído, a menos que se ponga bajo la dirección de aquel que le está hablando en aquella luz. Él entendió que esa luz era algo divino, no era algo humano. Oh, si nosotros pudiéramos entender muchas veces cuando Dios nos habla y nos estremece el corazón y entender que es Dios solamente. Y pudiéramos tener esa actitud. Aquí estoy, Señor.
dime, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Bueno, esto fue lo que mirábamos ayer y bueno, dice que Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía nada porque le había cegado los ojos con una especie de escamas que tenía sobre sus ojos, pero que luego cuando llega Ananías y ora por él, le impone la mano, recibe el Espíritu Santo, él vuelve a ver. Y ahora veamos qué nos dice en estos versículos siguientes. Y en el versículo 19 que leíamos ayer todavía dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Tenía 3 días de no comer, estaba ayunando. Fíjese pues, a todo lo que lo movió, un encuentro con Dios. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, las cosas no pueden seguir siendo las mismas, no pueden seguir siendo iguales. Tenemos que mostrar, a eso se le llama frutos dignos de arrepentimiento. A eso se le llama frutos de que en realidad he creído, me he arrepentido y me he convertido. Por eso es que muchas veces es muy, ¿cuál es la palabra que necesito? Permítanme. Es muy dudoso cuando vemos a veces en la iglesia la gente llorando, como dice o decía antes, no sé si todavía lo dirá un hermano, llorando a la gente en el altar a moco tendido. Pero cuando salen de la iglesia y ya pasó el momento, el éxtasis, salen y dicen, y ya viste cómo vino la fulana, mira qué feo se miraba aquel, y ¿me entiende? Se duda de que aquel momento haya sido real, porque no hubo un cambio de actitud, no hubo una conversión en ese momento. Y es que miren, hermano, algo que tenemos que aprender es que en Cristo todos los días es necesario convertirnos. No convertirnos a Cristo, eso ya lo hicimos, nos entregamos a Cristo, pero cada día el Señor nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Y si ese momento ha sido un encuentro verdadero con nuestro Señor, lo menos que se espera es que hayan cambios, que se miren en qué, en esos frutos dignos de arrepentimiento. Más ahora, teniendo ya el Espíritu Santo, también necesitamos o se esperan ver frutos o el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que yo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir hoy, es necesario que un verdadero convertido, un hijo de Dios, un cristiano, y no le agrego verdadero porque no existen cristianos falsos, o eres cristiano o simplemente no eres cristiano. Así que un cristiano tiene que mostrar día a día frutos dignos de arrepentimiento y fruto del Espíritu Santo. Así como lo vimos, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, yo no sé, pero yo me emociono. Me entra una euforia de felicidad, de emoción, al ver las cosas que suceden cuando permitimos que Dios haga algo en nuestra vida. Él ya hizo lo que tenía que hacer, pero Él espera nuestra disponibilidad. Él espera que cuando nosotros somos elegidos por Él para X o Y tarea, nosotros estemos dispuestos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, y que estemos dispuestos a servir y a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y que como Pablo comencemos a hacer la obra.
enseguida predicaba a Cristo, dice, en la sinagoga. Claro, entre el versículo 19 y el versículo 20 hay un espacio de tiempo que lo vamos a ver mucho más después, diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga, llegó con una meta, con un objetivo, con un sueño. A esto es cuando yo me refiero. Muchas veces será necesario renunciar a nuestros sueños, renunciar a nuestros propósitos por los propósitos y por los sueños de Dios. Este hombre iba con el sueño de encarcelar, si era posible, hasta matar a aquellos que seguían el camino de Cristo. Pero al tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús, sus propósitos, sus sueños, sus objetivos, sus metas cambiaron. Y ya no son las mismas. Ahora ya no está en contra, sino a favor de aquel a quien él iba persiguiendo. Porque al perseguir a los discípulos de Cristo, literalmente Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo: soy Jesús, el Señor de los discípulos a quienes tú vienes persiguiendo. No, le dio a entender: cuando tú persigues a un hijo mío, me estás persiguiendo a mí. Es decir, cuando te metes con un hijo de Dios, te estás metiendo con Dios mismo. Cuando persigues, cuando hablas, cuando difamas, cuando calumnias a los hijos de Dios, estás calumniando, estás difamando, estás en contra de Dios mismo. Sí, te doy la razón en este punto. Cuando lastimosamente por muchos que dicen llamarse cristianos, tú expresas tu molestia. Sin embargo, aquí es donde entra algo muy especial, y es que ese juicio no nos compete a nosotros, le compete a Dios. Y ante todo, si tú no eres un hijo de Dios, no tienes el mínimo derecho, ni permiso, ni potestad para juzgar a los hijos de Dios. Tienes que estar en los zapatos de un hijo de Dios para entenderlo. Tampoco nosotros podemos juzgar a otro. Lo que nos toca es clamar. Sí, la palabra dice que si juzgamos, juzguemos con justo juicio. Cuando Dios nos da el permiso o la potestad de hacerlo, si lo hacemos fuera de esa potestad, estamos cayendo en lo que dice en Mateo 7: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida con que juzgas, serás juzgado, y con una cuarta más. No hay que malinterpretar la palabra ni acomodarla a nuestros propios intereses, ¿verdad? No. Hay que tener cuidado con esto. Y todos, dice el verso 21, los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Yo me imagino que entre ellos decían unos: sí, pero miren ahora qué pasa, qué sucedió. Pero Saulo, oigan bien, Saulo ni siquiera se ponía a defenderse. ¿Saben lo que hacía Saulo? Mire el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No dice demostrando que ya me convertí. Mire, si la gente cree en su conversión, gloria a Dios. Pero si la gente no lo cree, si la gente duda, mire, eso déjeselo al Señor. Nuestro deber es dar a conocer que Jesucristo es el Dios vivo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el enviado por Dios. ¿Sí? Enviado por su Padre. ¿Sí? Amén. Y bueno, vamos a dejarlo hasta el 22. Mañana continuaremos con Saulo, escapa de los judíos, porque vean pues,
los judíos estaban a favor y aplaudían a Saulo, porque les estaba haciendo un favor, pues. Sí, él era el que se iba a manchar las manos al perseguir, a arrastrar y hasta matar, si era posible, a los cristianos. Pero cuando se les voltea la situación y miran a aquel que antes perseguía, ahora confirmando lo que ellos negaban y contra lo que ellos peleaban, hombre, este también es reo de muerte. Este también hay que, como dicen aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay que darle matacán, ¿verdad? Y decidieron darle muerte, pero eso lo vamos a ver mañana. El punto es, mi hermano, mi hermana, hay muchas cosas que podemos aprender. Ayer aprendimos algunas cosas muy distintas de las que aprendimos ahora, y lo aprendimos del mismo párrafo, porque decidí seguir con toda la parte de lo que habíamos leído ayer. Y vimos que fue muy distinta la enseñanza de ayer a la de ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Cada día la palabra es nueva para nosotros. Cada día el mismo capítulo, el mismo versículo le va a decir algo nuevo. La Biblia, mi hermano, es tan... ¿Cómo le digo? Está al día, ¿sí? Está al día y va adelante de los periódicos. Lo que hoy los periódicos le están diciendo, la Biblia se lo ha venido diciendo desde hace 2000 años atrás, o desde hace 6000 años atrás aproximadamente, desde que se creó los cielos y la tierra. Es más, mire pues, lo que mañana van a decir los periódicos, la Biblia se lo está diciendo hoy. Por ello es que usted tiene que estar aferrado a la palabra, porque el tiempo de Cristo está cerca, su venida está cerca. Y si su venida está cerca, el arrebatamiento está a segundos, dijo hermano Eduardo Joseph, a segundos. Así que mis amados hermanos, es tiempo de rendirnos, es tiempo de entregarnos, es tiempo de volvernos al Dios vivo. Sí, es tiempo de dejar la idolatría, es tiempo de dejar los ídolos, es tiempo, y óigame, cuando yo hablo ídolos, no me refiero específicamente a una iglesia, no lo vaya a tomar mal, porque muchos evangélicos tienen ídolos. Tal vez no un ídolo de oro, de plata, de madera o de lo que sea, pero muchas veces tienen ídolos, esposas idolatrando a su marido, marido idolatrando a su esposa, padres, madres idolatrando a sus hijos, hijos idolatrando a sus padres, siervos idolatrando a otros siervos. Yo no sé si me está entendiendo. Cuidado, cuidado, porque maldito el varón, dice la palabra, que confía en brazo de hombre. Cuidado. Es tiempo de creerle a Dios y es tiempo de creerle a la palabra de Dios, a su palabra, la palabra de Dios. Es tiempo de creer a Cristo Jesús, la palabra de Dios. ¿Sí? El verbo hecho carne. Aleluya. El tiempo está cerca. Por lo tanto, volvamos a la palabra, no a las raíces, volvamos a la palabra. Sigamos la palabra. Y si tú no le conoces, es tiempo, arrepiéntete. Cristo viene pronto. Pero Dios no retarda aún su venida, porque espera que tú también procedas al arrepentimiento. Si alguno quisiera recibir a Jesús en esta mañana, yo le invito a repetir esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que voy a la perdición eterna. Pero en esta mañana yo rindo mi vida, rindo mi voluntad y decido creer en ti, Señor Jesús. Reconozco que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios y que tú eres el Señor para gloria del Padre. Perdóname, límpiame, sálvame, lávame con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Toma mi nombre y escríbelo en el libro de la vida y lléname con tu presencia y guíame a toda verdad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios. Si tú hiciste esta oración en este instante, eres un hijo de Dios. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todas las promesas del Señor son hoy para ti. Y sus promesas se cumplen para su gloria. Mis amados hermanos, mis amados amigos, soy el pastor Julio Brizuela. Y esto fue tu iglesia en línea, La Cueva de Adulam. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hasta una próxima. Bendiciones. No voy a vivir